Yo soy Constanza Brunet, no me presenté, soy la directora de la editorial Marea y bueno, estoy muy contenta de presentar este libro que forma parte de nuestra colección Contracorrientes, que es una nueva colección que sacamos este año, que la dirige Alejandro Horowitz, que está llegando. En un ratito él seguro también va a contar algo de la colección. Es una colección de ensayos. Y bueno, este era como un punto muy alto de la colección. Realmente es un libro fascinante, sobre todo a los que nos interesa el tema de Cuba, leer una historia desde una perspectiva de izquierda, pero crítica, pero que no sea antirrevolucionaria, que tenga todos esos datos que tiene, que tal vez solo se consiguen en Cuba o solo la mirada de alguien que está viviendo ahí puede tener, algunos de primera mano por haber participado de muchas manifestaciones y otro tipo de movidas que hubo en todos los últimos años, y después los documentos a los que tuvo acceso, que bueno, lo hacen un libro impresionante, muy interesante y que llega hasta nuestros días, donde tal vez se sabe bastante poco el público general. Los que están más cerca de Cuba seguro saben más y les va a interesar un montón. Así que bueno, y tenemos para presentar el libro una mesa espectacular. Muchas gracias, Jorge Altamira, por estar acá. También gracias a Ricardo Figueredo. Ahora se ha sumado Juan Pin Vilar, un poco fuera de programa, pero estamos encantados de tenerlo, el director de La Habana de Fito, que también nos va a contar su lectura del libro. Y bueno, un poquito más tarde van a llegar Cristian Chipi Castillo, que está viniendo de un acto en La Plata, por eso está demorado, y Alejandro Horowitz, el director de la colección. Bueno, si les parece, vamos a arrancar con Jorge. Se los voy a presentar muy brevemente, aunque todos lo conocen. Es dirigente y analista político y referente de Política Obrera. Fue legislador porteño durante el periodo 2000-2004 y candidato a presidente de la Nación en 5 oportunidades. Es miembro fundador y dirigente del Partido Obrero. Bueno, Jorge. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo que decir algunas palabras sobre el libro en 10 minutos, de modo que voy a ir a lo que creo más esencial. En primer lugar, la salida del libro. La salida del libro porque Cuba atraviesa una crisis que plantea cuestiones de poder para todas las clases sociales dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y el libro pone blanco sobre negro lo que es una caracterización del proceso revolucionario cubano. Digo pone blanco sobre negro porque en los círculos de izquierda muchas veces los problemas se tratan de arreglar hablando y entonces suman a la confusión o a la ambigüedad. Aquí está señalado con claridad. La última parte del libro muestra un escenario de crisis agudísima, pero también un escenario de confrontación de alternativas. Ese es el aspecto fundamental. Lo único que tendría que agregar a ese tema final es que dentro de la crisis tenemos que incorporar ahora algo que Frank no podía ya incorporar, que es la decisión de Trump de producir un cambio de régimen en Venezuela. Sea por la vía violenta, siempre por la vía violenta. Porque una negociación que está sustentada en el despliegue de una armada en el Caribe de características colosales, cualquier salida que tenga eso va a ser una salida gestada por la violencia, como el famoso cese del fuego en Gaza, que todo el mundo o la prensa oficial lo circunscribe a una solución de un conflicto, y en realidad la guerra continúa, la masacre continúa, y los objetivos del Estado sionista de expulsar a los palestinos, sea de Gaza como de Cisjordania, también continúa. Así que hay que tener mucho cuidado
con esta nueva hipocresía a la 10ª potencia que desarrollan los líderes de las potencias imperialistas. Hoy es absolutamente necesario que Argentina responda fuertemente en defensa de Venezuela, lo cual también sería en defensa de Cuba, por un hecho adicional. Y es que Milei ha constituido, aparentemente para la ignorancia de la mayoría, un gobierno cívico-militar. El nombramiento del jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino en actividad como ministro de Defensa o ministro de Guerra significa la incorporación de las Fuerzas Armadas al régimen político, algo que para un país que todavía vive con profunda claridad lo que significó la dictadura de Videla es particularmente significativo. Sin embargo, se ha pasado esto se ha dejado de lado, y esto viene acompañado con compras militares y un incidente reciente de una decisión de una nave argentina que estaba en el Caribe, que decidió salir de la zona de conflicto y fue violentamente atacada por Karina Milei, su comandancia, por no haberse asociado a la flota desplegada por Trump en esa región. Entonces, Cuba vive un impasse sin salida bajo el régimen actual, pero a esto se añade, a esta crisis, la crisis de una amenaza militar perfectamente clara. Esencialmente, en el debate que ahora hay en Cuba para cómo salir de esta crisis y abrir una perspectiva, importa muchísimo cómo caracterizamos a la Revolución Cubana. Importa muchísimo porque la Revolución Cubana es una enorme revolución, la más profunda que haya conocido en la historia de América Latina, la que llegó más lejos en aspectos fundamentales, en términos revolucionarios, pero es una revolución dirigida, controlada y orientada por la pequeña burguesía de Cuba. El proletariado como clase no ha intervenido en la revolución. Naturalmente que los obreros, los trabajadores apoyaron la revolución, pero como clase no intervinieron. En este sentido quiero hacer una comparación, en muchos sentidos importante, con la Revolución Cubana de 1930. En esa época, el movimiento obrero cubano, la clase obrera cubana, era políticamente muy activa. Tenía todos sus partidos y un gran dirigente, Juan Antonio Mella. Era una clase relevante en la sociedad. Ese escenario no se repite en 1959. El Partido Comunista de Cuba virtualmente no jugó ningún papel en la Revolución Cubana, y para quienes vivimos en América Latina sabemos, lo vivimos, las tremendas polémicas con las que el Partido Comunista defendía una ruta contraria a la que siguió finalmente la revolución. Es decir, la ruta que había aplicado en Bolivia, apoyando a la oligarquía cubana en el golpe del 46, la ruta que había seguido con el gobierno de Arbenz, no armar a los trabajadores, frente a la invasión organizada por Estados Unidos en 1954, es una línea general de capitulación política encuadrada en un señalamiento del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética de la transición pacífica al socialismo, y que era de un seguidismo general a la burguesía. La Revolución del 30 fue una revolución extraordinaria dirigida por la pequeña burguesía cubana, fundamentalmente el Partido Ortodoxo y un líder de izquierda muy importante como Antonio Guiteras, y no fue una revolución superficial. Al igual que lo que ocurrió en 1959, se destruyó el ejército. Nadie tiene presente este fenómeno, al punto que el ejército quedó en manos de los sargentos. Se había destruido toda la cúpula. En la Revolución Cubana del 59 no quedaron ni los sargentos. Hay un salto cualitativo.
Y a través de los sargentos se reorganizó el Estado y el propio ejército. Y el jefe de esos sargentos era Fulgencio Batista, que cobra su notoriedad como consecuencia de esa actitud. Y en ese momento cuenta con el apoyo del Partido Comunista, que al principio, en el periodo de la Tercera Internacional, el periodo ultraizquierdista de la Tercera Internacional, durante la Revolución del 30 impulsó soviets, en forma completamente aparatesca, pero para identificar el alcance que tenía esa revolución. Un artículo del New York Times, que leí personalmente de aquella época, describe al Palacio de Gobierno de La Habana como el Palacio de Invierno textual de la Rusia de 1917, porque estaba completamente en manos de los soldados, se formaban comités, etcétera, etcétera. Probablemente, no puedo asegurarlo, el Partido Comunista pretendía que Batista, por estas condiciones, fuera una especie de Luis Carlos Prestes, también teniente militar del ejército brasileño, que se insubordinó y libró una guerra prolongada en el interior, pero que finalmente fue ganado por el Partido Comunista. Y a través de él intentaron un golpe revolucionario en 1935 que fue una aventura. La similitud del periodo hace pensar que probablemente querían hacer lo mismo con Batista. La Revolución Cubana quizá exagera un poquito, mejor dicho, la Revolución del 30 quizás deformo la idea que voy a señalar, pero para destacarla, podríamos llamarlo una especie de ensayo general de la Revolución Cubana del 59. Porque indudablemente la Revolución Cubana del 59 es una autocrítica de los límites de la Revolución Cubana del año 30, dirigida por la misma clase social y dirigida por las mismas fuerzas políticas. Solo que con una gran actividad de la clase obrera. Porque no solo estaba organizado el Partido Comunista, había organizaciones anarquistas, había organizaciones trotskistas, había un movimiento sindical importante, y vuelvo a repetir la figura de Mecha, que es con Mariátegui, las dos grandes figuras del marxismo latinoamericano. La importancia de señalar este carácter de la dirección es que es un error político pretender que una revolución dirigida por la pequeña burguesía puede ser caracterizada como socialista. No importa la profundidad de las medidas que tomó, que no solo fueron profundas, sino que fueron excepcionales en la historia, como la expropiación del capital extranjero y el capital nacional, como consecuencia de una serie de ataques del imperialismo norteamericano que comenzaron con un boicot al abastecimiento petrolero de Cuba y que fue resuelto con una actitud también excepcional de la burocracia de la Unión Soviética, que normalizó el funcionamiento de las refinerías cubanas con el abastecimiento de petróleo. Una revolución socialista es solamente una revolución conducida por la clase obrera, porque el socialismo es el movimiento de emancipación del proletariado. Por profunda que sea una revolución antiimperialista, si no está dirigida por la clase obrera, el carácter de sus medidas no tiene el mismo significado histórico. Y ese mismo régimen, en poco tiempo, evoluciona una suerte de bonapartismo, de gobierno de jefatura personal. Quiero señalar que esto que ustedes están escuchando se lo dije a Fidel Castro en un debate público en el año 1993 en La Habana, con motivo de un congreso, había un congreso del Foro de San Pablo, pero el Partido Comunista nos invitó a un debate. El debate ese tuvo distintos aspectos, pero se redujo a una polémica entre mi persona y Fidel Castro, a pesar de que había 500 delegados, y quienes debían polemizar conmigo eran el ministro de Relaciones Exteriores Robaina, el ministro
el ministro de Economía, Carlos. Bueno, acá Carlos empieza con P, creo, el apellido. Y finalmente. No. Era un muchacho joven. No, después yo me voy a acordar un ratito y si no lo googleamos. Carlos, bueno, estaba presente ahí. Y luego con el presidente de la Asamblea Nacional, Alarcón. Quiero decir que este es un desenvolvimiento de ideas en un momento de mucha crisis en Cuba, porque era el periodo en el cual había cesado toda ayuda a la Unión Soviética, bueno, se había disuelto la Unión Soviética y el bloqueo del imperialismo en Cuba era más severo que nunca. Todo ese tipo de debate es importante. Ahora, ¿por qué es importante esta caracterización? La caracterización es importante era importante en su momento, perfilaba una perspectiva. Precisamente por este carácter hubo lo que nosotros opinamos una especie de entrelazamiento con la burocracia rusa, Brezhnev y compañía, que a nivel mundial jugaban un papel completamente contrarrevolucionario, y eso fue lo que terminó, mediante la alianza con el imperialismo, la disolución de la URSS y la restauración del capitalismo en todos los otros países. Pero como tengo esos 10 minutos nada más, es importante por la siguiente cuestión. ¿Qué necesita Cuba ahora? ¿Otro partido pequeño burgués que, a diferencia del gobierno que está buscando capitales extranjeros, o como dice Franca en el libro, quizás, pero adaptar a Cuba el proceso capitalista de China? Frente a eso, ¿qué tenemos que construir? ¿Otro partido pequeño burgués? Porque probablemente, si un partido pequeño burgués en Cuba pudo dirigir una revolución como la de 1930 y luego en 1959 desarrollar una revolución tan profunda hasta que entró en declinación, a lo mejor hay que repetir la historia. Y en las discusiones que hay hoy en Cuba no hay una evidencia de que se plantee la cuestión del rol histórico que debe jugar la clase obrera en la sociedad capitalista y la obligación de que tenga un partido propio y una organización propia para cumplir una función revolucionaria. Ahora, Cuba hoy no atraviesa una situación revolucionaria. Cuba atraviesa hoy una situación contrarrevolucionaria. Restauración de la propiedad privada, privilegios de todo tipo y una amenaza creciente de Miami y del imperialismo norteamericano. Por lo tanto, ese Partido Obrero no tiene como misión hacer una revolución ahora, sino comenzar a desarrollar, frente a todo el proceso que se abre, una alternativa de la clase obrera, que de una u otra manera va a jugar un papel. Porque incluso si un Milei llegara a Cuba, ¿no es cierto?, va a tener que movilizar e invertir algo en algún lugar. Y va a tener que crear a la clase obrera que, como dice Frank en el libro, la burguesía puede desaparecer, pero la clase obrera no puede desaparecer porque entonces desaparecería la producción y las condiciones, digamos, de vida en general. Es decir, que una polémica antigua, que la pequeña burguesía puede hacer una revolución socialista, y que uno ya la tenía archivada, como diciendo, bueno, tantos debates en la izquierda, cobra actualidad más que nunca, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Porque si ustedes observan bien, el papel de sujeto histórico que cumplía antes el proletariado, ahora se le ha sido asignado a los movimientos, por ejemplo, feministas, indigenistas, LGTB, ecologistas. Es decir, ahora el sujeto sería una pluralidad de reivindicaciones identitarias. El resultado es que el imperialismo avanza cómodamente adelante. En el pasado había partidos que dirigían a la clase obrera. En la guerra actual, porque hay una guerra mundial,
Lo más importante que ha ocurrido, y que nosotros alentamos fervorosamente a que ocurra en todos lados, son las huelgas en Italia contra la masacre de Palestina. La clase obrera de Italia ha puesto de manifiesto ante todo el mundo que hay una conciencia internacionalista en el proletariado. Y entonces hay un escenario diferente. Yo pensé que a lo mejor el debate era como de media hora, entonces tomé la precaución de escribir un largo texto sobre lo que iba a decir hoy aquí. Ustedes lo pueden leer y van a encontrar un desarrollo más amplio, indudablemente, de mis posiciones, aunque no hago ninguna referencia a la Revolución de 1930 ni a otros aspectos, indudablemente lo complementan. Pero el movimiento, es decir, Cuba, en la conciencia histórica de América Latina, representa la revolución contra el imperialismo. Y la contrarrevolución significa aplastamiento de Cuba, no importa en qué circunstancias, para borrar de las masas latinoamericanas la conciencia de que pueden hacer su propia revolución. Bueno, antes de pasar al siguiente, me gustaría leerles nada, porque mientras vos leías me acordaba del epílogo del último capítulo que escribió Frank, y me gustaría leerles un par de párrafos que dialogan un poco con lo que vos venías diciendo, para que después se arme el debate. El epílogo o último capítulo se llama Al final de este viaje, ¿qué es una revolución? Les voy a leer un par de párrafos. Y dice: Cuba es un ejemplo de cuando se usa indiscriminadamente el término revolución. En medio de la aplicación del modelo chino, la propaganda del PCC sigue repitiendo que en Cuba hay una revolución, algo que todavía reproducen algunas izquierdas. El gobierno cubano sabe que el capital político heredado de la revolución es uno de sus principales sostenes. Los retratos de Fidel Castro en las avenidas cubanas se han mantenido mientras la burguesía avanza. ¿De cuál revolución puede hablar un gobierno cubano hoy cuando desde mínimo 2021 la mayoría de las medidas económicas que toma son en beneficio de la burguesía, estimulando su crecimiento, dándole apoyo, ya sea con el discurso del mismo presidente o poniendo a disposición del sector privado los medios de prensa estatales, mientras aplica año tras año recortes de políticas públicas y alza de precios, presentando además el conjunto de estas medidas como la política a seguir y no como un recurso provisional? ¿Cuál revolución cubana llaman a defender algunas organizaciones comunistas? ¿Con cuál revolución se sentirán hoy identificados la mayoría de los jóvenes cubanos? Bueno, dejo estas preguntas planteadas. Y ahora vamos a pasar, ahora sí, hola Alejandro, eras el primero, ahora sos el segundo. Los voy a presentar brevemente. Alejandro, además de, como ya les conté, dirigir esta colección fantástica que empezamos este año, Contracorrientes, también es ensayista, editor, periodista y profesor universitario, doctor en Ciencias Sociales, summa cum laude por la Universidad de Buenos Aires y director de la colección Contracorrientes de Editorial. ¿Por qué el libro de Frank? La Revolución Cubana es, para América Latina, entre muchas otras cosas, un mito político. Es un suceso que equivale al sintagma revolución en América Latina. Fue la primera vez que dijimos socialismo en castellano. Hasta ese momento, el socialismo era una cosa que sucedía muy lejos, o en la Rusia zarista, o en la China milenaria, pero por estos rumbos no. Hete aquí que un suceso notable y, en cierto sentido, como toda revolución, único, acontece por estos lares. Que alguien se ocupe sistemáticamente de un proceso de esta envergadura, que
que además sea un hombre educado en la tradición cubana, que conozca eso no solo librescamente, sino como una experiencia directa, es de un valor particularmente señalable. En primer lugar, conviene recordar que las revoluciones no son muy amigas de las historias, y en todo caso, cuando escriben su propia historia, suelen escribir más una fantasía de sus dirigentes que un texto probo sobre tal acontecimiento. La historia de la Revolución Cubana no es demasiado diferente. Ninguno de sus dirigentes importantes se tomó el trabajo de hacer semejante tarea, y cuando circunstancialmente se ocupó de esto, pues bien, no hizo nada demasiado distinto que la tradición a la que me he referido. Es decir, contó alguna cosa y alguna circunstancia, algún episodio, pero de ninguna manera nos proveyó de un relato orgánico capaz de explicar cómo a 90 millas de Miami se instalaba un frío que hizo pensar a John Fitzgerald Kennedy en la necesidad de la Alianza para el Progreso, es decir, en darse una política para América Latina que ya no era simplemente el Big Stick, sino que era entender que se hacían cargo de algún modo y en alguna medida de lo que aquí venía sucediendo, más allá de los términos en los que lo venían haciendo desde Franklin Delano Roosevelt y antes, me refiero al otro Roosevelt. Pues bien, esto es el impacto que la Revolución Cubana produjo en toda América Latina, y cuando queremos mirar la fecha de nacimiento de lo que podemos denominar la nueva izquierda en América Latina, está extremadamente determinada por este acontecimiento decisivo. Frank nos da los elementos, no la mitología de los elementos. Nos recuerda que Fidel Castro no era exactamente ningún marxista-leninista en ninguna de sus versiones imaginarias, sino un militante del Partido Ortodoxo de Chávez, y que ese hombre tenía una virtud política directa, hablaba en serio. Mientras los partidos comunistas y buena parte de la izquierda blableaban en distintos tonos sobre distintos asuntos, Castro se dio una política y la ejecutó. Podemos hacer distintas caracterizaciones sobre esta política, sobre la participación más o menos activa y dirigente de distintos segmentos sociales. Eso es perfectamente debatible. Lo que no es debatible, y esto es la cuestión por la cual incorporamos el texto de Frank a esta colección, es que este es un problema central de la política contemporánea. Es el último estallido, junto con la Nicaragua solitaria del 79, de lo que podemos denominar un proceso que se interrumpió, y un fenómeno no menor al lado de este proceso que Frank señala, que es el intento del castrismo de organizar una referencia política en tensión con la Rusia soviética estalinizada. La idea de que el 20 Congreso del PECUS terminó con el estalinismo es una ridiculez que hoy resulta insostenible. Una cosa es terminar con el Gulag y otra cosa es terminar con la política del estalinismo. Y la política exterior de Khrushchev no se apartó medio metro de la vieja política internacional de Stalin. Pero aquí
que Cuba estaba a 90 millas de Miami y era algo así como un portaaviones que se podía mantener cambiando por un accidente de la lucha política global, la relación de fuerzas militares. Y esto fue lo que significó, entre tantas otras cosas, Fidel Castro. Una de las tareas de una reseña o una de las tareas de una presentación, que es a esta altura un género discursivo, es una tarea de servicio, es decir, informarle a los potenciales lectores de qué va este libro. ¿Y por qué? Porque un libro no consiste en engañar a un lector para que lo compre, sino en hacerle saber de qué va, para que si él es un interesado, pueda adquirirlo. Y si no, sepa claramente por qué no debe hacerlo. Y este es el sentido de esta intervención. Yo creo que el libro de Frank nos permite abordar una complejidad inusual, con un rigor poco habitual, y nos permite hacerlo desde la perspectiva de un comunista cubano. Dice, el trabajo de García Hernández relata la parte donde el mito se desangra. Este es un ensayo que permite entender cómo el siglo XX desembocó en el siglo XXI, cómo el socialismo terminó siendo una promesa frustrada y cómo Cuba dejó de ser el primer territorio libre de América. Acá la historia desemboca en la crisis política que atraviesa la isla en la actualidad, sin borrar el increíble camino de su batalla socialista. Por todas estas razones publicamos el trabajo de un cubano sobre la Revolución Cubana, en la colección Contracorrientes. Ni repite eslóganes nostálgicos, empecinados e inútiles, ni se rindió, ni se rinde. Bueno, gracias Alejandro. Y ahora le vamos a dar la palabra a Chipi Castillo, se los voy a presentar brevemente. Cristian Chipi Castillo es político, sociólogo y docente universitario en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda. Buenas tardes, disculpa la llegada tarde, estaba en la jura de diputado provincial. Sí. Lo primero, me parece que lo importante del libro es que presenta un panorama de conjunto, desde tratar de explicar o dar cuenta de cómo se produce el proceso revolucionario, cómo se da, hasta las distintas vicisitudes por las que pasa el Cuba después de la revolución, y luego el proceso de inicio de la restauración capitalista, graficada desde adentro, ¿no? Donde me parece que es muy interesante todo el proceso de cómo se va gestando una burguesía propia cubana, los distintos sectores que emergen ahí de ese proceso, cómo este se intensifica, en particular en los últimos 10 años, y a la vez cómo en ese marco se va desarrollando una izquierda crítica dentro de Cuba, con las heterogeneidades y peculiaridades que tiene. O sea, cómo la oposición al curso de la restauración capitalista y el incremento de las desigualdades sociales que engendra y los padecimientos del movimiento de masas no generan meramente un crecimiento de la oposición por derecha, ni solo de las migraciones como forma de salir al régimen, que es un fenómeno que está bien señalado, pero que es exponencial en el último periodo, exponencial para la población que tiene la isla. La cantidad de migración ha sido brutal, un 10% de la población más o menos se ha ido, sino que hay sectores críticos que tratan de tomar un camino por izquierda, tratando de ver cómo puede ser construido ese camino en condiciones verdaderamente muy complicadas por la represión política, y por el carácter embrionario que tiene. Creo que en ese marco, en el libro,
se discuten con algunos mitos construidos desde la historiografía oficial cubana respecto de la propia trayectoria de Fidel Castro y respecto de ciertos debates internos que tuvo todo el proceso revolucionario. Desde ese punto de vista, creo que es un trabajo que abre al debate, que abre a la reflexión y que abre a la discusión, y que obviamente invito a leer encarecidamente. En ese marco quería decir 2 o 3 cuestiones que me parecen importantes. Primero, que a mi entender la pregunta importante sobre cómo se dio la Revolución Cubana, bueno, tiene obvio distintas explicaciones. Una me parece, o la que más me convence, digo en el sentido que un movimiento no directamente socialista, comunista, revolucionario, termina produciendo una revolución que expropia a la burguesía. Es el primer país de Occidente donde eso ocurre, a pocas millas de Miami. O sea, ¿cuál es la dinámica por la cual un partido, un movimiento que no se proclamaba socialista termina expropiando a la burguesía? Y en ese sentido hay una definición que hacía Trotsky en el programa de transición, donde decía, se hacía la pregunta: ¿es posible la creación de un gobierno obrero y campesino por las organizaciones obreras tradicionales? Se refería en este caso al Partido Comunista o al Partido Socialista. La experiencia del pasado demuestra, como ya lo hemos dicho, que esto es por lo menos poco probable. No obstante, no es posible negar a priori la posibilidad teórica de que bajo la influencia de una condición muy excepcional, guerra, derrota, crack financiero, ofensiva revolucionaria de las masas, etc., los partidos pequeño-burgueses, sin excepción de los estalinistas, pueden llegar más lejos de lo que ellos quisieran en el camino de una ruptura con la burguesía. En cualquier caso, una cosa está fuera de dudas: aún en el caso de que esa variante poco probable llegara a realizarse en alguna parte y un gobierno obrero y campesino, en el sentido indicado más arriba, llegara a constituirse, no representaría más que un corto episodio en el camino de la verdadera dictadura del proletariado. Bueno, esta definición que daba Trotsky, en referencia a que, pese a que el programa de los partidos comunistas no era avanzar a la ruptura con la burguesía, podía llegar a darse en una combinación de circunstancias excepcionales, me parece que es algo de lo que pasó en Cuba, para entender por qué un movimiento, en este caso, que no era una dirección obrera revolucionaria como el EB26, termina enfrentándose al imperialismo y expropiando a la burguesía. Incluso se da yendo más allá, no solo hacia un gobierno obrero y campesino, sino hasta la expropiación de la burguesía. Y en ese sentido me parece importante tratar de definir, bueno, qué se instauró en Cuba. Yo creo que en ese sentido la categoría que definió parte del movimiento trotskista de un Estado obrero deformado, burocráticamente, es una categoría correcta para pensar qué es lo que emerge de la relación cubana. Es decir, un Estado proletario, producto de la expropiación de la burguesía, producto de una dirección que no quería ir hacia ahí, va hacia ahí, expropia la burguesía, pero instaura un tipo de Estado proletario que ya surge burocrático desde el inicio. En el libro se plantea en un momento que después de la revolución había como un debate, ¿sí? Convocar elecciones o mantener el régimen, y cómo va virando rápidamente la dirección de la revolución cubana desde una promesa de un programa democrático burgués hacia la continuidad del régimen sin el mandato electoral. Sin embargo, ahí no se plantea que podría haber habido una tercera alternativa, o sea, no la salida de la destrucción del ejército de Batista para instaurar un régimen democrático capitalista, agrarista, más o menos antiimperialista, pero sin la expropiación de la burguesía, o esa expropiación bajo un régimen más o menos bonapartista de control del movimiento de masas y sin democracia proletaria. Bueno, esa alternativa no se desarrolló. Una característica de la revolución cubana es que no hubo algo parecido a soviets, a consejos obreros, y eso no está desarrollado como programa de ninguna de las tendencias que estaban presentes en el proceso revolucionario. Y me parece que ahí tenemos una de las claves para entender el conjunto del proceso. Las masas intervinieron, pero no con organismos propios de autoorganización en ningún momento, ni aún en el momento más agudo de la revolución. Y ni aún el ala izquierda del proceso revolucionario y del M26, podemos decir el Che, abogaba por ese proceso de democracia de las masas.
Y bueno, eso permitió que tanto los virajes a izquierda o derecha que daba el régimen se hagan desde arriba, sin una tendencia a la autoorganización de las masas. Por último, lo que me quería referir, para no extenderme y no pasarme del tiempo, el proceso que se da ahora. En Cuba tenemos un proceso de diferenciación social muy agudo. Yo estuve hace 10 años y la restauración estaba estaba recién en pañales frente a lo que está ahora. No había prácticamente esa visión que da en el texto de 9.000 empresas privadas, ¿no? No había ni ahí la idea de la presión de la ruptura del comercio exterior es muchísimo más fuerte. Entonces lo que me parece ahí importante es pensar el programa, ¿no? Y en el programa, obviamente, la autoorganización de la clase obrera, la defensa de los derechos a la sindicalización de la clase trabajadora, creo que son demandas y consignas muy importantes, junto con todo el cuestionamiento a los privilegios que tiene el elenco gobernante y la legalización de los partidos que planteen una salida rupturista con el imperialismo, ¿no? Porque hay ahí una contradicción. En nuestro caso, siempre planteábamos un programa vinculado a los partidos que defiendan la revolución. Al avanzar la restauración, esto se complejiza. Bueno, hay que pensar cómo plantearlo por ahí, porque efectivamente que una parte del proceso político lleva a sectores restauracionistas ligados directamente a Estados Unidos y que quieren la colonización, está planteado. Entonces, ¿cómo plantear ese tema? Bueno, puede ser ligado a los que se enfrenten al imperialismo, plantean el enfrentamiento al imperialismo, digo, para alguna de las formas para plantearlo. De todas maneras, hay que ligar la revolución cubana al proceso de lucha internacional de la clase obrera, y en este momento estamos en un proceso de recolonización en América Latina que hay que enfrentar con toda la fuerza, independientemente de nuestras críticas que tengamos, obviamente, al propio régimen cubano, ¿no? Y ni hablar en lo que está pasando en Venezuela con la amenaza militar directamente y la agresión militar que hay que enfrentar decididamente. Bueno, paro acá, muchas gracias, espero que todo el mundo lea el libro de Franco. Les quería leer un pequeño párrafo que también creo que dialoga un poco con algún aspecto que nos venía contando Chipi, que es este tema de las empresas privadas, que lo encontré súper interesante en tu libro, como para que se vayan dando una idea de qué tiene el libro. Dice: el auge de las empresas privadas cubanas fue de un crecimiento asombroso. Entre otros aspectos, esto se debió a algo fundamental, la acumulación de capital. Desde que Raúl Castro iniciara las reformas en 2011, por diferentes vías ya se había dado tiempo a acumular el capital suficiente para la expansión de la burguesía. En el periodo de septiembre de 2021 a junio de 2022, el Ministerio de Economía y Planificación había aprobado 4.097 nuevos actores económicos, de los cuales el 97,5% eran MIPYMES privadas. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, el 2022 cerraría con 6.138 MIPYMES privadas. El gobierno, que antes anunciaba el crecimiento de la producción de azúcar, la inauguración de escuelas o policlínicos, pasó a informar mensualmente sobre la cantidad de nuevas empresas privadas, un nuevo éxito económico. Bueno, para seguir debatiendo, ahora les voy a presentar a Ricardo Figueredo. Muchas gracias por estar acá. Él es director, productor y guionista cinematográfico con más de 20 años de experiencia dentro de la industria, graduado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. A mí me toca hablar, me ha pedido que hablara un poco con lo que ha estado pasando en los últimos años con el movimiento artístico, con lo que pasó el 27 de noviembre, y un poco, hablar un poco también del movimiento San Isidro. Que ha sido muy intenso lo que ha pasado en los últimos años con los artistas, que no es algo que está pasando en los últimos años de la revolución. Desde los inicios de la revolución siempre se persiguió el pensamiento y la expresión de ese pensamiento con medidas muy duras, no sé, por ahí pongo referencia a Reinaldo Arena, en fin, a todos los que tuvieron problemas
desde el arte con la revolución, ¿no? He estado viendo a los panelistas, muy interesante, de verdad un honor estar aquí con ellos, y su visión sobre la Cuba, que es una visión para mí, y discúlpeme, un poco romántica desde este punto de vista de que nos ven en Argentina, ¿no? En Cuba ahora mismo hay más de 1000 presos políticos, jóvenes, casi todos menores de edad, que no tiraron una piedra, que no agredieron a un policía, salieron a protestar con un cartel. Y 15 años, 10 años. Es decir, la consecuencia de todo lo que se ha disfrutado de la Revolución Cubana lo están pagando todavía en Cuba los que quedan, con el desastre económico que hay, con la falta de iniciativa, con las torpezas. Hay un ministro ahora que fue ministro de Economía que lo están acusando de espionaje y de haber destruido la economía cubana, pero realmente es como parte de todo el plan macabro que tienen ellos, ¿no? No sé, hablar de Cuba siempre es difícil. Hay una parte del libro que es la que quería hacer esta acotación un poco para situarnos en el contexto de lo que pasa en Cuba y de lo que estaba pasando. Yo realmente tengo bastante claro en estos días lo del 27 de noviembre, que fue una protesta que pasó a partir de unos acontecimientos que pasaron con unos artistas que pasaron a llamarse Movimiento San Isidro en Cuba. Estos artistas, por un problema que yo a veces en Argentina veo cómo se manifiestan los artistas, la posibilidad que tienen de expresarse, y aquí hubiese pasado como un suceso más sin mayor repercusión. En Cuba se convirtió en que esos muchachos casi mueren en una huelga de hambre, encerrados, acuartelados en sus sedes, y con una violencia policial sin extremo, sin precedentes en Cuba, ¿no? Y eso originó que una vez que los detuvieron, que entraron en la casa y lo sacaron de la manera que lo sacaron, al otro día los artistas, en consecuencia con esos hechos, se reunieron todos el 27 de noviembre delante del Ministerio de Cultura para dialogar, porque no era un pedido, estamos pidiendo un diálogo al gobierno, a las instituciones culturales, para que dejar claro una serie de condiciones que ha estado pasando desde el inicio de la revolución, pero que en los últimos años se agudizó y se puso de la manera que se puso también por la falta de inteligencia del gobierno, que para mí es otro debate que pudiéramos tener. Era algo que, bueno, como bien explica Frank en el libro, era algo que no había tenido precedentes nunca antes en el proceso revolucionario cubano, que los artistas se reunieran en la calle, tomaran la calle, se pararan frente al ministerio, y todo el gobierno hizo todo un aparataje militar en estos días iba a decir, porque invité a Juan P. Pilar, que es un director con el que trabajamos hace muchos años, hemos hecho muchas películas juntos. En estos momentos estamos haciendo una película sobre el 27 de noviembre, en lo que hemos hecho una entrevista a todos los que participaron en la mesa de negociación, digamos, él estuvo dentro, yo me quedé fuera, yo no soy tan activista como él. Pero todos y cada uno de los que organizaron el movimiento 27 de noviembre tuvieron que irse de Cuba. Todos en estos momentos están fuera. Y muchos de ellos no pueden volver. Les cuento todo esto porque al final las consecuencias de todo lo que ha pasado en Cuba, de todo lo bien que pudo haber hecho en algún momento la Revolución Cubana, creo que la cagó, como se pudiera decir, desatendiendo al pueblo y no escuchando a los jóvenes en este cambio que se estaba pidiendo desde el inicio. Y por eso salió palabras a los intelectuales cuando se reunió Fidel
con los intelectuales y pautó en ese momento las condiciones de cómo debía ser el arte en Cuba. Eso se mantuvo durante los años, pero ya en los años actuales hace falta renovar esas palabras, hace falta darle un nuevo sentido a ese arte dentro de la revolución. Y nada, no sé qué más decir. Quiero también un poco invitar a Juan Pin, que como les dije, él estuvo dentro de la mesa de negociaciones con el ministro de Cultura en estas instancias y no sé, quería un poco compartir mi charla con él. Buenas tardes. Antes de entrar en el tema este del 27 de noviembre y eso, de la actualidad, yo no veo al Partido Comunista Cubano en su historia como se ha visto aquí. El Partido Comunista, la Revolución Cubana podría haber existido sin el Partido Comunista Cubano. Sin el liderazgo del Partido Comunista, sin la intervención de ningún comunista ni ningún miembro del partido, la Revolución Cubana se hubiera dado. Porque exactamente la parte más reaccionaria del movimiento revolucionario cubano y la de la alianza con el imperialismo y con el gobierno de Batista fueron los comunistas. Eso está en los periódicos de la época. Es decir, inclusive Blas Roca Calderío, que es el secretario histórico del Partido Comunista, cumple años el 24 de julio y el Moncada se da el 26 de julio, y Batista, que los conoce bien porque sabe que son un fraude entregados abiertamente a la corrupción y al imperialismo, a la Unión Soviética o a lo que fuera, menos a la patria. ¿Está claro? Los metió presos a esa dirección, que regresaban de Guantánamo. Eso está en los periódicos de la época. Esto no me lo contó a mí ni mi abuela. Tú lo buscas ahí. Los metió presos a todos e hizo, paralelo al juicio de los moncadistas, el famoso juicio de la historia de Marzoberá, paralelo a ese juicio, se estaba celebrando el juicio a la dirección del Partido Comunista. El abogado de la defensa de esos, perdónenme, miserables, fue Carlos Rafael Rodríguez, y pasando por alto el discurso de la muerte de 72 jóvenes en ese asalto, declaró eso un acto puchista y gangsteril, en una alianza, una vez más, con Batista. No voy a entrar en la particularidad en el debate sobre cómo Joaquín Ordóñez y Rubén Martínez Villena se reúnen en la Embajada de Estados Unidos con el cónsul que envía a Estados Unidos para resolver el problema de lo que llaman aquí la Revolución del 33, y entregaron la huelga. Cuando los obreros salieron a la calle, el liderazgo del partido en la Embajada de Estados Unidos cuadró parar esa huelga. Es decir, no hay una tradición combativa en el Partido Comunista Cubano. Hay una tradición eso no tiene que ver con los obreros, eso no tiene que ver con la lucha del movimiento obrero. Hay obreros que murieron por causas importantes, todos casi expulsados del Partido Comunista. Entre ellos, en eso sí coincido, uno de los cerebros más importantes de América, a la altura de Mariátegui, y efectivamente, para mí los dos grandes pensadores del siglo XX latinoamericanos con relación al marxismo, Julio Antonio Mejía. Pero Mejía fue expulsado del partido y asesinado. ¿Verdad? No es así eso. Partido, una vez yo puesto en ese contexto, que es el contexto mío, sobre la historia del Partido Comunista Cubano, lo que estoy diciendo está en los periódicos. Sí, pues, algo que yo puedo inventar, está ahí. Vamos a lo que pasó después. En breve, tampoco voy a extenderme en ese fenómeno.
Castro es un hombre que está con características geniales, como se ha dicho aquí, yo estoy de acuerdo con eso, pero el precio de esa genialidad, hay mucha gente muerta y encarcelada y fusilada y excluida y obligada a la despersonalización a cambio de su genialidad. Es cierto que Fidel Castro es indiscutiblemente la personalidad más importante de ese movimiento, de verdad. Pero hay una generación involucrada en eso. Fidel no es en 1952 alguien que Batista está pensando, ni los políticos están pensando. Fidel no existe. E inclusive se reúne con Batista cuando Prío le permite a Batista regresar, esos breves años en que el idiota de Prío creyó en la democracia y Batista le preparó un golpe de Estado. Carlos Prío Socarrá se reunió en su casa, Fulgencio Batista, en su finca de Cuquines, se reúne con Fidel Castro, que va con Rafael Díaz Balar, con Leonel Soto y con Alfredo Guevara. Leonel Soto y Alfredo son militantes comunistas desde muy jovencitos. Leonel sobre todo es comunista destacado porque fue presidente de la Escuela de Filosofía en los años en que Fidel estaba también estudiando en la universidad. Y van con el cuñado de Fidel, Rafael Díaz Balar, que es el líder de la juventud del partido de Batista. Y se reúnen. Y Batista, que es lo peor, Batista es un asesino, pero Batista no es un ignorante, Batista no es un sargento así, que Batista tenía condiciones políticas y un olfato y una inteligencia para moverse en Cuba, que es, después de Fidel Castro, el político más importante de los últimos 40, 30 años de la República Cubana. Si el hombre que de verdad incidió en los cambios en la sociedad cubana y en la política cubana y en la reformulación de los partidos es Fulgencio Batista, porque era un hombre con un talento excepcional, no era culto, pero no era ignorante, era un sargento taquígrafo. Y rápidamente los americanos lo vieron y se convierte en el hombre de los americanos en el gobierno de Grau, en ese primer gobierno que se mencionó a Guiteras aquí. Pero Guiteras, quienes hacen todo lo posible por enfrentarse a Guiteras, son los comunistas. Si Guiteras es el gran escollo, hay dos escollos en la narrativa del Partido Comunista Cubano de la República: Julio Antonio Mella y Antonio Guiterajo. Está todo muy detallado en el libro, lo cuenta Frank con grandes detalles. No, los primeros comunistas son Carlos Rafael y Juan Marinelo. Inclusive, después del asalto a Palacio, al día siguiente, Carlos Rafael y Juan Marinelo son de las personas que van a Palacio, está en la bitácora de Palacio. Y se han muerto 70 y pico de jóvenes el día anterior. Entonces el Partido Comunista Cubano es tan execrable en su historia. No estoy hablando de los militantes de base, no estoy hablando de ese comunista que cotiza, que va y se pelea con la policía. No, el liderazgo del Partido Comunista Cubano es vergonzoso, es pro-yanqui, pero de medular. Eso no, se escondieron detrás de que eran satélites de la Unión Soviética, inventaron eso para esconder el verdadero papel a favor del imperialismo. Claro, eso no tiene que ver con los militantes de base, eso no tiene que ver con los hombres que fueron a la guerra civil española. Como pienso yo que hay que hacer esa separación entre el papel del partido, lo que fue la práctica revolucionaria dentro de la construcción del modelo de poder. Ya después de la revolución fueron el comodín de Fidel Castro para acabar
pero milimétricamente y pensado con todo lo que significara un pensamiento revolucionario dentro de la revolución. Voy a excluir de eso lo que representó el Che y ese movimiento. Ese movimiento no bien visto por el partido ni por el Comité Central, y a Che Guevara le responde desde cuando Che en Argelia da su famoso discurso. Yo conozco a las dos personas que estaban escribiéndolo con él. No había más nadie que esas dos personas, Oscar Orama y Jorge Cerquera Riverí. Y cuando el Che terminó de escribir eso en ese lugar y lo leyó al día siguiente, ya ellos sabían que los soviéticos, eso, y casi inmediatamente Raúl Castro responde de Bulgaria, deslegitimando al Che. Es decir, evidentemente ahí, eso está en los libros, en los periódicos, esto no es un cuento de oído, salvo el detalle de Orama y Cerquera, que se los regalo de paso. Es decir, no es algo que Fidel y el Che hablaron y nada. Ahora bien, hay que comprender una cosa: Fidel es el poder, y mientras su generación estaba estudiando para sacar 100 puntos en historia, él estaba estudiando para algo más. Y es un clásico líder revolucionario del libro, un hombre capaz de movilizar, de convencer, pero sobre todo de olfatear y saber dónde está la coyuntura. Fidel está buscando ya un espacio. Ya después puede estar el mito que si eres más grande, y es cierto que un hombre con ese cerebro necesita un espacio mayor en la sociedad, en la política. Esos son los sociólogos, los politólogos, y yo no soy un estudioso, yo soy un artista, yo hago documentales. Me tocó, por razones personales y familiares de mi niño, convivir con ese mundo y comprenderlo y conocer quiénes eran los líderes comunistas y quiénes son las personas que hicieron la revolución. Ahora, vamos a separar también la revolución cubana del socialismo cubano y de Fidel Castro, porque yo creo que una de las grandes equivocaciones de Fidel Castro en su egolatría, porque eso es un hombre con egolatría. Yo pienso en Fidel Castro como pienso, no sé, en Maradona, en Michael Jackson, y eso tiene que ser muy difícil. Que tú te levantes por la mañana en tu casa y desde que tú te levantas la vecina te diga: tú eres Dios, y camines a las 4 cuadras, tú eres Dios, porque no hay manera de bajarse de ese escenario. Entonces hay un Fidel para el mundo, grande. Hay que ser ignorante para disminuir a Fidel Castro. Hay que ser muy ignorante para disminuir el papel de Fidel Castro en este continente y de cambio en este mundo, en el proceso de descolonización. Pero hablar de clase obrera, donde ya estamos como se hablaba hace 50 años, cuando ya estamos en la inteligencia artificial y el ser humano se aboga al debate más grande, que es a repetir en millonésimas y millonésimas veces más lo mismo de León y pero bueno, ahora sí vamos a darle la palabra al dueño de casa, al cumpleañero, al que presenta, para los que no lo conocen tal vez, se los voy a presentar. Él es Fran García Hernández, es sociólogo, historiador, analista político y ensayista especializado en el estudio de las izquierdas cubanas y la revolución bolchevique. Colaboró como analista político en importantes publicaciones y fue jefe de redacción web de Telesur, y bueno, y hoy vive en la Argentina. Muchas gracias, Constanza. A Horowitz, que creyó en mí, a Diego Rojas, que no está, que fue el que nos unió, y ya estando en el hospital me decía: tienes que conocer a Alejandro, tienes que conocer a Alejandro.
pero yo soy medio alérgico a conocer personalidades, y entonces cuando él Él entraba... también es autor de Marea. ¿O era? Cuando él entraba por un elevador, yo me iba por otro, y después terminamos siendo amigos, y creyó en el libro desde un inicio. Como mismo pasó con el libro, el panel ha dinamitado buena parte de lo que yo tenía pensado. El que esté aquí, Juan Pin Vilar Lezama Lima, el poeta Lezama Lima, decía que existía algo que era el azar concurrente. Y en este caso, Juan Pin Vilar no habló de lo que él en realidad ha hecho, que es el gran protagonismo de estar en esa protesta del 27 de noviembre que hizo que el gobierno cubano, por primera vez, bajo presión de 300 manifestantes fuera de un ministerio, tuviera que aceptar a un grupo y sentarse a dialogar. Están las memorias levantadas, pocas, porque en realidad fueron horas, y Juan Pin encarna en ese momento el choque de una misma generación. Cuando él le dice al viceministro, parece mentira que tú y yo nos conocemos, le dice a Fernando Rojas, y sin embargo me siento más identificado con estos muchachos que yo no sé quiénes son. Y Julio César Guanche, que lo cito varias veces en el libro, después al día siguiente publicaba una nota que decía: el que crea que lo del 27 de noviembre es nada más sobre San Isidro lo puede creer, pero esto va mucho más allá. Y eso marcó una chispa que incide después en las grandes protestas del 11 de julio, que después en lo de Junior García, que no ha ido terminando todo y que es una crisis detrás de otra. Y por eso quiero también dejar claro que cuando Juan Pin se refería al Partido Comunista es a los estalinistas, que ahí yo los describo muy bien, un partido que va a llamarse Partido Comunista, después Unión Comunista Revolucionaria, después Partido Socialista Popular, y realmente cumplieron, no fueron excepcionales, fue el mismo papel que cumplieron todos los PC en América Latina. Lo que tú decías de Batista Prestes es algo que sí lo vio así el PC. Atinaste. De hecho, Neruda le hace un poema a Batista viéndolo como si fuera un sargento del Ejército Rojo. Así era como veían a Batista, era un oportunista de primera este tipo. Sobre el libro voy a hablar rapidito, y lo que quiero hablar es de cómo el intelectual va siendo modificado por la lucha de clases. Es inevitable. Este libro nace a sugerencia del editor Rubén Biseglia, de Editorial de La Paz, en el lejano febrero de 2020. Me dice: dame unos cuantos ensayos tuyos y te los publico. Y yo dije, bueno, voy a empezar a hacer otros más para que quede más grosso. Y tenía en mente uno de la sociología en el cura guerrillero Camilo Torres y sus puntos de contacto con Walter Benjamin, Trotsky en la literatura de tu amigo Roque Dalton, y cosas así. Y también de Cuba y del trotskismo cubano. Esa huelga de la que habla Juan Pin, que la mandó a parar el PC, si cae Machado es porque el partido trotskista del momento, que se llamaba Oposición Comunista, dice: a seguir con la huelga general, esto no lo tumba nadie. No nos van a quitar la huelga general del medio. Y de eso iba el libro originalmente. Una serie de ensayos que tenían cierto vínculo, pero estallan las protestas del 27 de noviembre, pero estallan las protestas del 11 de julio, pero viene la marcha de Junior García, pero vienen las protestas del 22, del 23, y entonces un intelectual que se dice marxista, si es verdaderamente marxista, se transforma la mentalidad. No puede quedar metido dentro de su castillo de cristal haciendo loas a Walter Benjamin, Camilo Torres, Roque Dalton y Trotsky en abstracto. Y entonces pasó que cuando empiezo a sacar de aquí y a quitar por allá, me encuentro que el libro es muy grande, más grande de lo que vieron ustedes inicialmente. Y dije, bueno, todo lo que es la historia del trotskismo cubano, que es del 32 hasta el 73, lo voy a dejar para otra parte. Por algún motivo caí en una islita que se llama Dominica, no confundir con República Dominicana, y estuve varado 1 año y 2 meses, y dije, bueno, voy a hacer este libro, del 59 al 2025, y empecé a leerme discurso por discurso de Fidel Castro, íntegro.
lo que estaba en la página oficiales y lo que está en el periódico Hoy, lo que está en el Bohemia. Gasté todo ese tiempo en una investigación bien minuciosa, obviantes más de 500 pies. Horowitz me decía que todavía yo siento una transferencia positiva muy grande hacia Fidel, y había unas citas in extenso de Fidel Castro que yo después tenía que ir cortando ahí de a poco. Y lo que termina ya darle el rumbo completo es mi compañera, que es un cliché, es argentina, psicoanalista y trotskista. Sí, todo lo que toca. Y un día me dice, pero un libro de compilación de ensayos, eso abunda mucho, pero un libro todo de la Revolución Cubana del 59 al 2025, no. Y bueno, cuando aquello no era el 25. Y yo digo, bueno, es verdad, ya, vamos a sacarla con esta. Y cuando llegué a Argentina, empecé a redactarlo, entre acá y La Plata, entre acá La Plata, hasta que un día empiezo a hablar con Horowitz finalmente, y le comento que había terminado un libro, por decir cualquier cosa. Me dice, a ver el borrador. Y entonces ve el borrador y, bueno, mira, estoy haciendo una colección y va para allá. Se demoró un año más porque entonces era el gran problema de cómo castrar eso, la castración, como me enseñó mi novia, ¿eh? Es una amenaza. No. Bien difícil lograr saber cortar, y entonces no es casual que estén estos dos acá, que esté Altamira y que esté Chipi, porque son muchos los cafés que me he tomado con Ramal, con Chipi, con Altamira, y unos debates largos que hemos tenido. Y esto cada vez que hablaba con ellos me saltaban más preguntas y más preguntas. Impartí un curso virtual de historia de Cuba, que acá hay una compañera de la COR que estaba presente disciplinadamente, iba a todas las clases, y creo que hay una vecina que también iba a todas las clases. Y las preguntas, que eran las que menos yo me imaginaba, me iban también bombardeando el libro. Iban haciendo que yo tuviera que cambiar por aquí, por allá, porque cuando este afecto que ustedes le vieron a Juan Pin, que le vieron a Figueredo, el problema es que lo vivimos. Mis abuelos combatieron en la Revolución Cubana. A mi tío abuelo lo torturaron al punto que lo dejaron sordo, la gente de Batista. Yo me decía Juan Pin, mira, yo recibí a Brezhnev cuando era niño, yo le decía, yo a Gorbachev. Es decir, lo que yo estoy escribiendo, yo lo viví, y tenía que tomar una cierta distancia, porque además es desgarrador cuando uno es comunista tener que estar escribiendo la historia de una revolución que tú viviste, que se burocratiza, que llega al momento que está ahora. Es bien complejo haber llegado a esa situación, porque no es yo hablando, que por ahí está el ensayo de la revolución bolchevique de 1917, y cuando un comunista cubano, que incluso fue miembro del Partido Comunista como lo fui yo, que terminó siendo expulsado, cuando yo voy escribiendo eso, uno empieza a pensar, ¿será que yo estoy traicionando con este cuestionamiento? ¿A quién estoy siendo leal? Mi tío, el que torturaron, ¿qué creerá cuando si leyera esto? Porque es la revolución de carne y hueso. Yo no estoy hablando en abstracción. Yo no estoy hablando de un libro. Exacto. Estoy poniendo ahí la sangre de mi familia. Y entonces, y además la gran honestidad, el respeto que le debo a intelectuales como Fernando Martínez Heredia, como a Julio César Guanche, como a Jorge Luis Acanda, de ver a saliendo, leyendo la madrugada del 28 de noviembre, lo que se había alcanzado. Después acá le censuran un documental, La Habana de Fito, y tener que reunirse con otra vez, el viceministro de Cultura. Y cuando se les ocurre grabar la conversación, el viceministro se molesta y dice, no lo graben. Y él dice, ¿por qué no podemos grabar si ustedes están grabando?
para después escuchar lo que nosotros estamos diciendo, porque yo no puedo grabar el celular. Y es cuando sale Luis Alberto a decir y dice, basta ya de censura. Entonces, ¿cómo se llega hasta ahí? Todo ese pensamiento crítico que hubo en la revista Pensamiento Crítico? ¿Cómo exactamente? Clausurada en el año 71 por los miembros del disuelto Partido Socialista Popular, por orden de Carlos Rafael Rodríguez. Entonces, ¿cómo va evolucionando todas esas luchas intestinas de poder, con quien se puede polemizar con Jorge y con Chipi, la visión de Estado obrero burocratizado, que si revolución pequeño burguesa, no cabía más la mesa, pero también debió haber estado Pablo Almeida acá, que tiene una visión de que hoy Cuba es una dictadura capitalista. Los debates del morenismo hubieran estallado a la mesa esta, pero bueno, no es el sentido debatir sobre las tendencias trotskistas argentinas al respecto de la revolución cubana. Entonces, muchísimas gracias. Se va a presentar también, me dijo hoy por la mañana Rubén Biseglia, que en su feria Chacú Guaranítica quieren presentar el libro, que es ahora en febrero, tanto en Resistencia como después en Asunción, Paraguay. Muchísimas gracias.